Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 24 de octubre. La lección para hoy se titula El testimonio de Nicodemo. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por la vida, por este nuevo día, por su palabra. Gracias, Señor, por habernos rescatado de esa vida de pecado y llamado a ser parte de su pueblo. Suplicamos, Señor, sabiduría para estudiar esta lección, para comprender lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Bendiga a aquellos que escudriñamos su palabra y esta lección. Háblenos, enséñanos, capacítenos para vivir, para honrar su nombre. Todo lo suplicamos sin merecerlo, en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. El testimonio de Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Para que Juan dedique un buen espacio para describirlo a él. Pues bien, vamos a ver quién es Nicodemo. Primeramente, la palabra Nicodemo en griego significa vencedor del pueblo. Eso significa la palabra Nicodemo, vencedor del pueblo. Vencedor de las, podríamos decir, tradiciones, costumbres que se imponen al pueblo. Él es vencedor. Bueno, Nicodemo, un hombre rico, muy rico, influyente, miembro del Sanedrín. O sea, era una persona muy respetada entre el pueblo y también entre los romanos. Así es de que de esta persona es que Juan escribió y nos dejó, porque hay muchas cosas que él vivió, que Nicodemo vivió, que también nosotros necesitamos vivirlas. Veamos qué dice el libro de Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Veamos hasta aquí. Nicodemo dice que vino a Jesús de noche.
¿Por qué Nicodemo llega a Jesús de noche? Él temía el qué dirán. Si él era uno de los grandes en el pueblo de Israel, y si lo veían cerca de Jesús, él perdía poder, credibilidad ante el pueblo, y él no quería eso. Él cuidaba la apariencia, pero dentro de él había un vacío. Él se preguntaba, con lo que hago, cómo vivo, ¿heredaré la vida eterna? Eran las preguntas en las cuales él no encontraba respuestas. También él, como todo judío, esperaba al Mesías, al que habría de venir como libertador. Y él escuchaba en las reuniones del Sanedrín cómo se expresaban de Jesús, de las cosas que él hacía, sanamientos de diferentes formas que él hacía, y en su interior de Nicodemo él decía, este tiene que ser, no hay otro. Yo necesito entrevistarme con él, pero si mis colegas saben que he ido a tener una plática con él, así me va a ir con ellos. Voy a esperar a que ellos se duerman para poder ir y salir de dudas. Ir y tendré un encuentro con Jesús. Y así lo hizo. Por eso dice, pero vemos aquí, cuando llega a Jesús, ¿qué le dice? Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Allí le está diciendo, tú eres uno igual que yo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Eso es lo que creo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Dice, nadie. No hay ningún ser humano que pueda hacer lo que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué está reconociendo aquí Nicodemo? Que Jesús no es un hombre común, sino que es un hombre especial, dirigido por Dios. Y eso lo reconoce él, así lo ve. Pero el Señor Jesús, que conoce los corazones, sabía a qué iba. ¿A qué iba Nicodemo? Eso solamente fue la introducción de Nicodemo para entrar en una conversación con Jesús. Pero, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Verso 3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
El Señor Jesús prontamente entró al tema que le era de importancia a Nicodemo. De cierto te digo, es muy importante lo que te voy a decir. Cuando él repite eso, de cierto, te digo, es que lo que él va a decir es de suma importancia. ¿Y qué le dijo? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Entendió o no entendió Nicodemo? ¿Será que el Señor Jesús decía cosas para que la gente no entendiera? ¿O le estaba diciendo en el idioma más sencillo para que entendiese? Nicodemo le entendió. Pero el orgullo de él como fariseo, de ser un maestro, de ser un líder en el pueblo, él no iba a aceptar que él necesitaba un renacimiento. Le está diciendo el Señor allí que su espiritualidad está débil, que necesita entregarse a Dios. Bueno, ¿y qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió. Pero allí ese orgullo todavía está. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, pon atención a lo que te estoy diciendo, no me cambies, porque lo que tú necesitas es esto. Le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí le menciona agua y espíritu. Por si no me has entendido, ahora te lo voy a decir de otra manera. ¿Para qué sirve el agua? Para limpiar, para purificar algo que está sucio. Y tú, Nicodemo, necesitas de esa agua, porque de lo contrario no puedes entrar, no puedes ser parte del reino de Dios. Tu gran necesidad es esa. El agua. ¿Cómo nos limpiamos del pecado? Primero necesitamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, confesarlo ante Dios. Y entonces viene el Espíritu, viene el poder de Dios para transformar lo que yo no puedo. Eso le está diciendo Jesús a Nicodemo. Cuando le dice, él le menciona el agua y el Espíritu, ellos representan la limpieza
y la fortaleza del poder de Cristo, que borra el pasado y da la victoria en el futuro. Tú, Nicodemo, necesitas esa limpieza que solamente yo te puedo dar. Tú necesitas ese poder que solamente yo te puedo dar. Pero tienes que creer en mí. Tienes que aceptarme a mí. Nacer de nuevo es experimentar un cambio tan total que solo se puede describir como renacimiento o recreación. En el Nuevo Testamento, lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo se encuentra en varios lugares del Nuevo Testamento. Lo mencionan los escritores. El renacer, el volver a nacer, la transformación, de diferentes maneras lo dicen. Pero vemos, este cambio se produce cuando amamos a Jesús y le dejamos entrar en nuestro corazón. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Eso mismo. Entonces, se nos perdona el pasado y el Espíritu nos capacita para el futuro. Entonces, podemos aceptar la voluntad de Dios de veras. Y entonces llegamos a ser ciudadanos del reino del cielo, e hijos e hijas de Dios, y a entrar en la vida eterna, que es la vida misma de Dios. Así es que seguimos aquí con Juan, capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya aquí él cambió. Ya él anhela esa transformación en él. Tú, le dice el Señor Jesús, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y aquí le dice algo que queda grabado en la mente de Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso, en el momento, no lo entendió completamente. No lo entendió. Pero lo entendió. Comprendió esas palabras que le dijo Jesús cuando lo vio levantado en la cruz, dando su vida por la humanidad. Allí comprendió cuánto tiempo pasaría. No sé cuánto tiempo pasó desde que tuvo ese encuentro con Jesús hasta que él abiertamente decidió ser un discípulo de Jesús. Ya no le importó lo que dijesen sus compañeros del Sanedrín. ¿Cuántos hoy en la actualidad están o estamos como Nicodemo? Queremos vivir de la apariencia.
Y por eso no nos entregamos totalmente a Jesús. ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? Y por eso, de una manera encubierta, creemos en Jesús. Examinémonos y veamos si yo estoy allí. ¿Soy uno de ellos? Vayamos a la lección y nos dice, Nicodemo era un maestro respetado en Israel y un acaudalado miembro del Sanedrín. Era muy rico. Su testimonio desempeña un papel importante en el Evangelio de Juan por varias razones. Vamos a ver cuáles son esas razones. Ya las vimos. Se refirió a Jesús como rabí y destacó las señales que Jesús realizaba como demostración del origen divino de su misión. Por lo tanto, incluso antes de que Nicodemo advirtiera lo que hacía, estaba apoyando el mesianismo de Jesús. Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba del origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Nomás lo miraba a Jesús como un profeta, como alguien enviado por Dios para hacer esas señales. Pero Nicodemo llegó pues al encuentro con algunas dudas. No algunas, muchas dudas. En ese momento no reconocía a Jesús como el Cristo. No lo reconoció, pero el Señor Jesús colocó en el interior de Nicodemo la semilla de la verdad tal cual es. Y allí quedó. Y esa semilla, en un momento muy especial, germinó y salió a la luz. En el momento cuando más se necesitaba de su posesión, de su influencia, hasta de su dinero, fue cuando Nicodemo sale juntamente con José de Arimatea para pedir el cuerpo del Señor Jesús. Y a partir de ese momento, Nicodemo y José de Arimatea, dos miembros del Sanedrín, fueron abiertamente discípulos de Jesús. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo para demostrarle que conocía su interior? ¿Qué le dijo? De cierto te digo. Lo que voy a decir es lo que estoy mirando en ti. Lo que tú necesitas. Por lo que tú viniste esta noche. Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú tienes dudas de que si eres parte del reino de Dios. Y qué bueno que viniste, porque voy a decirte que necesitas nacer del agua y del Espíritu, que necesitas arrepentirte, que necesitas confesar tus pecados, que no porque eres judío ya eres parte del pueblo escogido de Dios para heredar la vida eterna. No, la vida eterna es más que
pertenecer al pueblo adventista. Ser parte del pueblo de Dios es reflejar el carácter de Jesús. Y eso es lo que te hace falta, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Y eso solamente yo puedo dártelo. Porque ni el arrepentimiento lo podemos hacer nosotros, nos lo da Dios, nos lo da Cristo. Él es quien nos va a capacitar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a dar la fortaleza para vivir una vida en victoria, día a día. Jesús conoce el corazón de cada persona. Ahí lo dice la lección. Su respuesta a Nicodemo puede parecer abrupta, pero él va directamente al asunto. No anduvo allí con rodeo, directamente le habló. Aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, también necesitaban una experiencia de conversión. No por la responsabilidad o el privilegio que tengo en la iglesia. Ya con ello estoy inmune a una vida de pecado. No. Todos, no importa que sea pastor, anciano o algún otro privilegio en la iglesia, debo de buscar a Cristo y arrepentirme y permitir que el Espíritu me fortalezca para vivir esa vida en Cristo. No cabe duda que la maravillosa herencia de los judíos que se remontaba a Abraham les ofrecía muchas ventajas, así como nosotros, adventistas del séptimo día, también nos ofrecen muchas ventajas. ¿Por qué? Porque tenemos el mensaje verdadero, porque estamos en la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, porque tenemos y escudriñamos la palabra de Dios y tenemos el espíritu de profecía. Todo ello nos da ventajas, pero eso no es en sí suficiente. Necesito escudriñar las escrituras, necesito escudriñar el espíritu de profecía, necesito ponerlo en práctica todo ello en mi manera de vivir. Jesús dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y dirigente de Israel, debía nacer de nuevo y de lo alto. Así nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros. Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. Así estamos nosotros. Tú eres maestro en Israel y no lo sabes. ¿Cómo es posible que tú, maestro exaltado, no sepas esto? Así el Señor, esas palabras nos las dice, no para sentirnos mal, sino para despertarnos a que veamos la necesidad que tengo de buscar a Jesús, de ir a tener un encuentro personal con Él. Así como Nicodemo le buscó, así debemos nosotros, cada uno, buscar al Señor Jesús, a tener ese encuentro con Él y con corazón humilde llegar para que Él descubra en cada uno de nosotros nuestra flaqueza
y de Él recibamos poder para salir victoriosos, viviendo una vida cristiana que brille para Cristo. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a lo que hemos estado estudiando. Nicodemo era miembro del Sanedrín y con otros había sido conmovido por la enseñanza de Jesús. Al presenciar las maravillosas obras de Cristo, se había apoderado de él la convicción de que ese era el enviado de Dios. Por cuanto era demasiado orgulloso para reconocer abiertamente su simpatía por el maestro Galileo, había procurado tener una entrevista secreta. En esa entrevista Jesús le había expuesto el plan de la salvación y su misión en el mundo. Sin embargo, Nicodemo había seguido vacilante. Ocultó la verdad en su corazón y por 3 años hubo poco fruto aparente. Pero aunque Nicodemo no había reconocido públicamente a Cristo, repetidas veces había desbaratado en el Sanedrín las maquinaciones de los sacerdotes de destruirlo. Cuando al fin Cristo fue crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le había hablado en la entrevista nocturna en el Monte de las Olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y vio en Jesús al Redentor del mundo. En compañía de José de Arimatea, Nicodemo había sufragado los gastos de la sepultura de Jesús. Los discípulos habían temido mostrarse abiertamente como seguidores de Cristo, pero Nicodemo y José habían acudido osadamente en su auxilio. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era grandemente necesaria en esa hora de tinieblas. Ellos habían podido hacer por su Señor muerto lo que hubiera sido imposible para los pobres discípulos, y su riqueza e influencia los habían protegido en gran medida de la malicia de los sacerdotes y gobernantes. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 85. Hay muchos que pretenden servir a Dios, pero que no lo reconocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente y su carácter revela defectos así heredados como cultivados. La única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo. Os es necesario nacer otra vez. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 29. Bueno, mis queridos hermanos, como dice al final la lección, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Y por qué Jesús hace tanto hincapié en ello? ¿Será que me está diciendo el Señor a mí que necesito nacer de nuevo? Prestemos atención a las palabras de Jesús. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.